Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar un tema que es de suma importancia para la familia. Comenzaremos leyendo Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios dio el matrimonio como un regalo para Adán y Eva, y fueron creados perfectamente para complementarse entre sí. El matrimonio no fue solo por conveniencia, tampoco lo originó ninguna cultura. Fue instituido por Dios y cuenta con 3 aspectos básicos. 1. El hombre deja a su padre y a su madre y en un acto público se promete a su esposa. 2. El hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad del bienestar de cada uno y al amar a su pareja sobre todos los demás. 3. Ambos llegan a ser una carne en la intimidad y en el compromiso de la unión sexual que está reservada solo para el matrimonio. Los matrimonios sólidos de hoy incluyen estos 3 aspectos por completo. Leamos Génesis 2:24 nuevamente. Por tanto, dejará, subraye esa parte, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, subraye también donde dice unirá, a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Dejará. En el matrimonio, el hombre debe dejar su familia, acompañar a su mujer y unirse con ella. Aunque ese proceso establece un nuevo hogar diferente al de los padres, no corta los lazos con la familia general. En la época bíblica, las grandes familias estaban cerca una de la otra y eran interdependientes. También encontramos en el pasaje la frase o palabra unirá. ¿Qué significa esto? Se refiere a la aceptación física y aspectos más generales del vínculo matrimonial. En el matrimonio, el hombre y la mujer son nosotros, ya nunca más, tú y yo. También el pasaje hace alusión a una sola carne, serán una sola carne. Esto nos indica un lazo físico y una relación que durará una vida entera. Aún existen 2 personas, pero juntas son como una. Efesios 5:31. La palabra nos indica unidad con diversidad. En hebreo esa palabra es ead, más que unidad absoluta como en hebreo yahid. El término hebreo ead es el mismo utilizado en el famoso Shema o Shema, el credo de Israel, que se traduce comúnmente como el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Con Efesios 5:31 en el Nuevo Testamento, Jesús habla de este texto como el fundamento del punto de vista bíblico del matrimonio. Mateo 19:5, 1 Corintios 6:16. El matrimonio fue idea de Dios, no fue idea del hombre. Génesis 2:18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Ojo, hermanos,
no es ayuda idónea o errónea, sino ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La obra creativa de Dios no estuvo completa hasta que creó a la mujer. Pudo haberla hecho del polvo de la tierra, como hizo al hombre. Sin embargo, decidió hacerla del hueso y de la carne del hombre. Al hacer esto, nos ilustró que en el matrimonio el hombre y la mujer llegan a ser simbólicamente una sola carne. Esta es una unión espiritual de los corazones y las vidas de las parejas. A lo largo de la Biblia, Dios trata seriamente esta unión especial. Si usted está casado o casada, o planea casarse, ¿está usted dispuesto o dispuesta a guardar su compromiso que hace que los dos sean uno? La meta del matrimonio debería ser más que una amistad, debería ser una unidad. Miren, amados hermanos, la entrega total es esencial para un buen matrimonio. Génesis 24, 58 al 67. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La Escritura nos da una estadística de cómo un misterioso siervo de Abraham, llamado Eliezer, encuentra una doncella apropiada para Isaac. La historia está marcada por la permanencia, la pasión y la repetición tan atesorada de los contadores de historia de las tradiciones hebreas. Pero lo primordial es el tierno amor que Dios guarda hacia su gente. ¿Cree usted que el romance es importante dentro del matrimonio? Claro que sí. Cantar de los Cantares 4:9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Mire cómo dice acá: hermana, esposa mía. Esta extraña unión de palabras se basa en la idea que en el matrimonio una pareja se convierte en familia. La mujer es honrada como un miembro de la familia del rey. Cantar de los Cantares 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores,
y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Tus amores. Esto es amor apasionado. Nos sentimos como inoportunos espectadores cuando leemos este intercambio interesante, privado e íntimo. En el éxtasis de su amor, los amados se alaban entre sí utilizando un hermoso lenguaje figurado. Quizás sus palabras le parezcan extrañas a los que están viendo de una cultura diferente, pero sus intensos sentimientos de amor y admiración son universales. Comunicar amor y expresar admiración, tanto en las palabras como en acciones, pueden mejorar cada matrimonio. También el matrimonio ofrece momentos de gran gozo. Jeremías 33, 10 al 11. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Este versículo 11 de Jeremías nos hace alusión de cómo actúa un esposo cuando se casa con aquella mujer a quien ama. Es enorme la satisfacción que siente una pareja enamorada, que hacen que se escuchen por todos los rincones la voz de alegría. Mire, cuando yo conocí a mi novia, la que ahora es mi esposa y está detrás de cámaras, estaba desesperado por contar lo ocurrido a todos mis amigos y conocidos. Dentro de mí había una enorme emoción. El mayor gozo vino cuando nos casamos. Yo sabía que aquella bella mujer que un día conocí sería la persona con quien compartiría toda mi vida. Hoy, gracias a Dios, llevamos 24 años de casados o 25 años de casados. ¿Han habido problemas? Sí, ningún matrimonio es perfecto, pero con la ayuda de Dios sí se puede, hermanos. También tenemos que decir que el matrimonio proporciona el mejor ambiente para criar hijos. Malaquías 2:14 al 15. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El profeta explora más profundamente porque la nación estaba tratando así a Dios. Su conclusión es que esa actitud hacia Dios proviene de un rompimiento del pacto por parte de tres grupos. 1. Los sacerdotes, Malaquías 2:1 al 9. 2. El pueblo en general, Malaquías 2:10 al 12. Y 3. Los individuos que se divorciaron de sus mujeres, Malaquías 2:13 al 16. La palabra pacto es prominente en estos versículos. El pueblo se quejaba de las circunstancias adversas cuando únicamente ellos eran los responsables. Comúnmente la gente trata de evadir los sentimientos de culpabilidad al culpar a otros, pero esto no resuelve el problema. Cuando se enfrente usted con problemas, primero analice usted mismo si usted cambiará de actitud o conducta. ¿Resolvería el problema?
El divorcio en estos tiempos era practicado exclusivamente por los hombres. Faltaban a la palabra dada a sus esposas, divorciándose para poder casarse con mujeres más jóvenes. Obviaban el vínculo entre los cónyuges que Dios estableció y el propósito que tenía para ellos. 1, ser una sola carne, y 2, criar hijos virtuosos. No solo los hombres estaban faltando a la palabra dada a sus esposas, sino pasando por alto el lazo emocional y el propósito espiritual de estar unidos con Dios. Amados hermanos, la infidelidad rompe el lazo de la confianza. La confianza es básica en todas las relaciones. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La inmoralidad sexual es un término general que incluye el sexo antes del matrimonio, la infidelidad extramatrimonial, la homosexualidad y la bestialidad. Mateo 19:3-12. Jesús dijo que el divorcio no es permitido salvo por causa de fornicación. Esto no significa que el divorcio debería ocurrir al instante en que uno se entera de la infidelidad del cónyuge. Uno debería primero intentar perdonar, reconciliarse y restaurar las relaciones. Debemos buscar maneras de restaurar nuestro matrimonio en vez de buscar excusas para romperlo. Dios detesta el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestidura. Malaquías 2:16. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, dice. Esto significa mantener el mismo compromiso hacia el matrimonio que Dios mantenía con las promesas que había hecho a su pueblo. Necesitamos pasión en la relación matrimonial para mantener el compromiso y la satisfacción íntima. Pero la pasión debemos concentrarla en nuestro cónyuge. El matrimonio debe ser permanente, hermanos. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús evitó la controversia Gilel-Chamay y fue directo a las Escrituras. Y él da 3 razones para la perpetuidad del matrimonio. 1. Dios hizo un hombre y una mujer. Si hubiera proyectado más de una esposa para Adán, Dios podía y habría creado más. Lo mismo sería válido en cuanto a los esposos para Eva. El título, el que los hizo, literalmente es el que los creó o el creador. El creador es el Señor y Él es el que determina cuál es el ideal en el matrimonio. 2. Dios ordenó el matrimonio como la unión más sólida en la relación humana. Mateo 19:5. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El lenguaje es muy firme aquí. Dejar. Es el verbo abandonar. Y se unirá a, que significa pegado, pues. La relación más permanente en la estructura de la sociedad no es entre los padres e hijos, la cual se rompe para dar paso a un nuevo matrimonio. Es el matrimonio de un hombre y una mujer. Génesis 2:24. 3. Los dos serán una sola carne. El elemento básico en el matrimonio es un pacto. El resultado de ese pacto es la relación sexual. Malaquías 2:14. La unión física de un hombre y una mujer representa la unión de sus vidas y su compromiso mutuo. La unión física en el matrimonio es un símbolo de su unidad en muchas esferas. La ruptura de la unión física equivale a la destrucción de la unidad fundamental de la vida. Aún si la gente incrédula se casa y tiene relaciones conyugales, Dios los ha hecho uno.
ya que el matrimonio es una ordenanza de la creación y no una relación redentora. No olvidemos aquella historia de Juan cuando fue a la cárcel y murió por expresar en público sus opiniones sobre el matrimonio y el divorcio. Y los fariseos esperaban atrapar también a Jesús. Mateo 24, 19, 3 al 12. Trataron de hacerle caer en la trampa de adoptar una postura en una controversia teológica. Dos grupos principales tenían puntos de vista opuestos sobre el divorcio. Un grupo defendía el divorcio casi por cualquier razón. El otro creía que el divorcio podía permitirse solo en caso de infidelidad conyugal. El conflicto giraba alrededor de la interpretación de Deuteronomio 24:1-4, pero en su respuesta, Jesús se refirió más al matrimonio que al divorcio. Resaltó que la interpretación de Dios siempre debía sido que el matrimonio fuera permanente. Y para manifestar su importancia, dio 4 razones. Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estas son las 4 razones. 1. Varón y hembra los hizo. 2. El hombre se unirá a su mujer. 3. Ya no son dos, sino una sola carne. Y 4. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sigamos leyendo el libro de Mateo, en esta ocasión el capítulo 19, versículos 7 al 8. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esta ley, hermanos, se halla en Deuteronomio 24, 1 al 4. En los tiempos de Moisés, así como en el de Jesús, la práctica del matrimonio se alejó mucho de la intención de Dios. Lo mismo sucede hoy. Jesús dijo que Moisés dio esta ley porque el corazón de la gente estaba endurecido. Esto es la naturaleza pecaminosa del hombre. El matrimonio permanente era intención de Dios, pero como la naturaleza humana hizo inevitable el divorcio, Moisés instituyó algunas leyes para ayudar a las víctimas. Eran leyes civiles designadas especialmente para proteger a las mujeres, que en esa cultura se convertían en vulnerables al vivir solas. Algunos piensan que este versículo está a favor del divorcio, pero este no es el caso. Simplemente reconocer una práctica que ya existía en Israel. Se deben leer los 4 versículos para entender el punto central del pasaje. La intención no es sugerir que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier capricho o razón. El divorcio era un acto final y permanente para la pareja. Si un hombre al casarse con su mujer encontraba algo indecente en ella y la despedía, no podría nunca más volverse a casar con ella. Aun cuando hubiera muerto la persona con quien esta mujer había establecido una nueva relación. Génesis 24:4, ahí lo puede leer usted. Esta restricción era para prevenir un nuevo matrimonio a la ligera después de un divorcio frívolo. La intención era hacer pensar a la gente 2 veces antes de divorciarse. Miren, amados hermanos, lo ideal es que solo la muerte disuelva el matrimonio. Romanos 7, 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo vuelve a la pregunta de Romanos 6:15. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? La respuesta de Pablo es no. Y ahora él ilustra su respuesta negativa con una comparación con el matrimonio. El matrimonio es para toda la vida, hermanos. Pero si uno de los compañeros muere, el otro no está más comprometido por la ley y está libre para casarse con alguien más. Pablo toma el matrimonio para ilustrar nuestra relación con la ley. Romanos 7:2 al 6. Cuando un esposo muere, la ley del matrimonio queda sin vigencia. También el matrimonio está basado en la práctica de los principios del amor, no en los sentimientos. Efesios 5:21 al 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El versículo 21 completa la idea de los versículos anteriores, o sea, los versículos 18 y 20, los cuales señalan cómo es que ser lleno del Espíritu Santo se deja ver por sí mismo en la vida del creyente. También introduce la siguiente sección, Efesios 5:22 y 6:4, en donde se nos dice de la forma en que deben relacionarse unos con otros los miembros de una familia cristiana. ¿Qué significa las casadas estén sujetas? La palabra griega que se traduce sujetarse no se refiere en este contexto a estar bajo el control absoluto del otro, sino a ponerse voluntariamente bajo la autoridad del otro. Frecuentemente la palabra sumisión se usa mal. Efesios 5:23 al 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como Cristo no es inferior al Padre, sino la segunda persona de la Trinidad, las casadas no lo son a sus propios maridos. Sin embargo, en la relación del matrimonio, el marido y la mujer tienen diferentes roles. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos la frase o palabra como al Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? La sumisión voluntaria de una mujer surge de su sumisión a Cristo. Qué bonito. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire, aquí hace alusión, maridos, amad. Pablo no pone énfasis en la autoridad del marido. En lugar de eso, pide a los maridos un amor sacrificado. Los maridos debemos imitar el amor de Cristo, aquel tipo de amor que está dispuesto a entregar la propia vida por el otro y servirlo aun cuando esto suponga sufrimiento. Efesios 5, 26 al 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En estos versos, Pablo traza brevemente lo que hizo Jesús por la iglesia. Antes que todo, amó a la iglesia al punto de estar dispuesto a sufrir y morir por ella. Lo que hizo no solo la salvó, sino que también la santificó. En otras palabras, Jesús quiso proyectar a la iglesia en lo que sería el templo santo de Dios. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire qué interesante lo que dice aquí, como a sus mismos cuerpos, tal como se aman a sí mismos.
En el mundo pagano de romanos y griegos jamás se pretendió este nivel de amor por la esposa. Es necesario amar con un amor incondicional y sin inculpación. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, un marido que entiende que su mujer es su propia carne, la tratará con amor y cuidado. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, nosotros los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miren lo que está diciendo acá. Y los dos serán una sola carne. Pablo cita Génesis 2:24, donde se enseña que la unión especial existente entre el hombre y la mujer sustituye los lazos de la familia originales. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amados hermanos, la unión de esposa y esposo combina a dos personas de tal manera que lo insignificante no puede afectar a uno sin que afecte al otro. La unidad en el matrimonio no significa pérdida de personalidad en la personalidad del otro. En cambio, significa cuidar del cónyuge como así se cuida a uno mismo. Incluye captar las necesidades del otro por anticipado y es ayudar que la otra persona llegue a ser totalidad de lo que pueda llegar a ser. La historia de la creación narra el plan de Dios en el que los esposos deberían ser uno. Y también Jesús se refiere a este plan en Mateo 4:19, si no me equivoco. Pero leamos ahora Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Los hombres necesitan respeto. Las mujeres que ofenden a sus maridos, especialmente en público, destruyen sus matrimonios. Esto opera en ambos sentidos. Los hombres que tratan a sus esposas con indiferencia y falta de amor ponen en peligro su felicidad matrimonial. También, hermanos, el matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y la iglesia. Efesios 5:23 al 32. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mire lo que dice Pablo aquí. Grande es este misterio, un sagrado secreto revelado. Es el que el matrimonio cristiano es similar con la unión existente entre Cristo y su esposa, la iglesia, pues. Ahora, el matrimonio es bueno y honroso. ¿Lo cree usted? Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Génesis 2:25, leámoslo. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mire, debido a que el hombre y la mujer solo conocían el bien,
no se avergonzaban por estar ambos desnudos. Se sentían cómodos con sus cuerpos, su sexualidad, su relación y su trabajo sin maldad. La redacción de los versículos 24 y 25 nos sugiere que la relación sexual entre ambos en el jardín era parte de la experiencia establecida por Dios. En el capítulo 4, verso 1 de Génesis, por primera vez leemos sobre la procreación, pero no necesariamente esta debe ser la primera experiencia sexual entre ambos. ¿Ha notado usted cómo un niño pequeño puede correr desnudo en un cuarto lleno de extraños sin avergonzarse? No está consciente de su desnudez, así como Adán y Eva no se avergonzaban en su inocencia. Pero después que Adán y Eva pecaron, le siguieron la vergüenza, la pena, la incomodidad, creando barreras entre ellos mismos y Dios. Frecuentemente experimentamos estas mismas barreras en el matrimonio. Sería ideal que los esposos no tuvieran barreras y no sintiéramos vergüenza de exponernos el uno al otro o a Dios. En el matrimonio, la falta de intimidad espiritual, emocional, intelectual, por lo general preceda a una desintegración de la intimidación física. Del mismo modo, cuando no podemos exponer nuestros pecados y pensamientos secretos a Dios, cerramos las líneas de comunicación que tenemos con Él. Hermanos, no cerremos esa línea de comunicación entre esposo y esposa. Dios le bendiga. Hablaremos más sobre la familia en otro video. Que Dios me le bendiga grandemente.